Ahora Patria en la Libertad Avanza. Correcto, es decir que lo presenté bien al principio. Pero ustedes integran un solo bloque, con Sago a la cabeza hasta ahora. Sí, señor. ¿Y por qué hasta ahora? Y porque se comenta por ahí... le está quitando... No, pero... A ver, ¿qué le pasa? La información nacional está diciendo que puede haber cambios ahí en la conducción. Pero, y además, Gustavo, prisionero de sus propias palabras, él acá nos dijo que iban a hacer un bloque de Ahora Patria. Después retrocedieron. El tema fue así. Nosotros constituimos el bloque de Ahora Patria, se presentó, tuvo una breve vida. Lo que pasó fue que la reunión la reunión preparatoria... No les gustó el interbloque. No, se acordó y por mayoría se decidió que la distribución de las comisiones era por bloques, no por interbloque. En ese caso, nuestro bloque de 3 no donteaba, o sea que no alcanzaba el piso del DONT. Y no representaba ningún inconveniente sumarnos a la Libertad Avanza para mejorar la posición relativa del bloque en las distintas comisiones y también nosotros como integrantes del bloque aspirar en función de nuestro aporte a ocupar lugar en las comisiones. Carlos, ¿cómo están viendo el tema de las medidas económicas, el ajuste, el impacto en la sociedad y en la opinión pública respecto a esto que se habla de la incertidumbre, la problemática, por supuesto, en la economía doméstica que las familias van sintiendo, más aún al acercarse el periodo electivo? Lo podemos dividir en dos partes. En cuanto a las acciones en la macro, ¿cierto? Contener el déficit fiscal, buscar el déficit cero, no emisión monetaria y tratar de estabilizar hasta mitad de año esta situación a fin de que baje la inflación a menos a un dígito. Eso viene con una ejecución razonablemente buena. En el mes de enero la ejecución dio que el resultado primario fueron 2 billones de superávit y el resultado final financiero fueron 500.000 millones de superávit. Eso significa que se recaudó más de lo que se gastó. El parate, digamos, el achicar la salida de fondos del Estado y restringir todo este tipo de distribucionismo de malcriados que tiene la República Argentina tiene su impacto. Y el impacto se está viendo a través de índice de inflación elevado, que viene como inflación inercial, que inflación de arrastre, y también hay una corrección de precios por el reacomodamiento natural. El Estado no puede establecer el precio de los distintos bienes y servicios que se tratan en la economía, y cuando interviene rompe algo. ¿Y qué empieza a romper? Empieza a romper los distintos equilibrios. ¿Y cómo se rompen los equilibrios? Con controles de precios, precios máximos, precios bonitos, precios cuidados, recontra cuidados, y también con la distorsión que produce en los precios los subsidios. Sobre todo en un Estado donde viene deficitario, porque a su vez ese déficit que origina el otorgamiento de subsidios se financia con deuda o con inflación. Como ya no se compra, el mercado financiero no aceptaba papeles de la Argentina, se empezó a financiar con inflación. Entonces se producen grandes desequilibrios macroeconómicos. Se apunta a establecerlo. ¿Qué se puede ver como un índice favorable? La inflación del 25 y del 20% no lo vemos reflejado en el dólar. El dólar blue, el dólar contado con liquidación se mantiene estable. ¿Y esto por qué? Porque no hay liberación, no hay emisión que vaya al mercado. Pero, a ver... ¿La emisión qué significa? La compra de reserva, los 7.000 millones de dólares, es neutralizada por los BOP reales. Entonces hay un equilibrio. Ahora, todo este tema de la inflación inercial, que uno quiere pararla de golpe y porrazo, acarrea un problema social, que es el retraso del ingreso, porque los sueldos están corriendo por detrás de la corrección de precios. El tema es la micro, el tema es la micro, y en la diaria la gente dice, ¿quién hace el ajuste? Terminar, te digo, te hablé de la macro. En la macro los números vienen acomodándose. En la micro, que depende del ingreso, la diaria de todas las personas, se puede ver que los índices de inflación todavía no han sido reflejados en la corrección de los salarios, en el precio del trabajo. Y recién ahora empiezan a abrirse las paritarias de los distintos sectores. Pero tenemos que analizar, tenemos un sector que está subempleado, que está fuera del radar, digamos, del trabajo registrado, y el trabajo registrado. El trabajo registrado va a tener un reacomodamiento
racional a través de las paritarias. Esto, lo informal, eso no va a tener una corrección. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei? A través del Ministerio de Capital Humano, que es el único que tiene la billetera abierta, se está trabajando para tratar de contener y minimizar este impacto negativo y que realmente trae zozobra en los hogares a través de 17.000 a 70.000 la ayuda escolar para el inicio de clases, duplicar la tarjeta alimentaria, el AUH, y lo último que dijo Caputo en una entrevista fue que va a canalizar todo aquello que deja de transferir a las provincias para mejorar la situación de los jubilados. Es necesario este tipo de medidas, por supuesto, es doloroso, recontra doloroso, pero si no pasamos esta, seguimos en la anterior de la destrucción de la Argentina. ¿Y el ajuste a la casta? Y el ajuste a la casta viene dándose desde la nación, pero la casta se resiste a tener los ajustes y eso se ve... ¿Qué casta castigaron? ¿Cuál es el ajuste a la casta? El ajuste a la casta se achican todas las cajas del Estado, se acaba la farra. Lo único que las provincias no les ha gustado, y por eso tuvimos los obstáculos que tuvimos para lograr la sanción de la ley base, mal llamada ley ómnibus. Había una gran cantidad de normas que mejoraban y podían descomprimir la situación fiscal y de ingresos de las provincias a través de las correcciones en el paquete fiscal que se llamaba. Estaba previsto corregir el ajuste de la jubilación y había una negociación. El proyecto estaba que a partir del ajuste de marzo se enganchaba con la inflación. La bancada de la Unión Cívica Radical proponía que fuese de antes. O sea, venía bastante encaminado esa parte. Había cuestiones importantes, por ejemplo, desde el aspecto de la vida diaria en el Código Civil, las sucesiones, la posibilidad de cerrar las sucesiones que no tengan conflicto ante un escribano, ahorrándose la existencia de un heredero más que son los abogados. El tema de los biocombustibles tenía una salida muy interesante porque aumentaba los cortes tanto en el biodiesel como en el del bioetanol, ¿no es cierto?, en las naftas y en el gasoil, pero a nosotros las provincias que estamos vinculadas a la producción sobre todo de bioetanol no nos satisfacía, Tucumán, Salta y Jujuy, y teníamos conversado que en el tratamiento en particular íbamos a mejorar. Nosotros tenemos que ponernos a la altura de nuestros competidores inmediatos, Paraguay y Brasil, que cortan hasta un 25%, y nosotros estamos apenas llegando por ahí, con suerte se hablaba de llegar a un 12%, nosotros queremos que sea más, porque no podemos salir a competir contra nuestra industria azucarera con condiciones tan disímiles que tienen nuestros competidores hemisféricos. A su vez también había cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, a Salta, les beneficiaría mucho la adhesión al LUPOV 91. El LUPOV 91 es un acuerdo internacional de protección de la propiedad intelectual en el desarrollo de nuevas variedades o nuevas semillas. En la Pampa Húmeda estaba medio reacio a este artículo, pero a nosotros nos sirven. Nuestros procesos biológicos al estar en una zona tropical son mucho más acelerados. Nosotros necesitamos semillas con desarrollos especiales que permitan resistencia del cultivo al estrés hídrico, a determinadas malezas o a determinada patología a través de insectos. Entonces nosotros, para poder acceder a ese mercado de las semillas de alta tecnología que mejora la calidad y los rinde y nos coloca en una mejor situación de competitividad, al norte nos convenía. A la Pampa Húmeda estaba muy reacio y se había llegado a un acuerdo intermedio, ahí intervino bastante Alfredo de Angeli, a pesar de que él es senador, de que una redacción más o menos acordada para que se pueda acomodar a través de la reglamentación. Carlos, muy cortito, pues ya nos hemos pasado del horario. El presidente dijo, los peores meses van a ser marzo y abril. Sí. Después de eso, ¿qué viene? Y estabilizando la inflación, la cuestión empieza a cambiar. Empieza a cambiar en distintas formas. El salario no va a perder mes a mes, no va a estar tan atrasado con respecto a la pérdida del poder adquisitivo, se van a poder ir emparejando. Con el hecho de que se recompongan las reservas y se trata de conseguir reservas que estén más o menos en paridad con la base monetaria, se va a poder sacar el cepo. Sacar el cepo, ¿qué es lo que significa? Que nuestra industria local va a poder importar sus materias primas, va a poder reactivar y utilizar al 100% su capacidad productiva, generando más fuentes de trabajo, o sea, empleando más horas hombres, y eso se vuelca a la larga en salarios y en consumo. ¿Votarías la dolarización? La dolarización, vos decís que
el proyecto eliminar de ley el dice peso. que a partir de hoy el tipo de cambio es el dólar. Yo lo dejaría siguiendo un ¿Convertibilidad? poco. No, a ver. Lo que habla el presidente de la Bimonetarismo. la competencia de moneda no significa que compulsivamente el Estado te va a decir, ahora transás en esta moneda. Eso significa que cada cual puede elegir la moneda de su transacción. Cuando habla de dolarización, habla de sacar el peso. En realidad, cuando empezó a hablar del tema, él hablaba de la canasta de moneda que derivó en dolarización. Nosotros recordamos la situación de la dolarización. Era la época que nos veíamos en el banco. ¿Te acordás cuando estaba Buchanan? Era un banco de Ecuador que lo contrató al Caballo para dolarizar. Era un banco del Estado, no era era un banco pero del Estado. Enfocado 100% hacia respaldar la producción y debo decir con orgullo de que luego fui auditor en el banco, pero con orgullo de que representé al cliente y nos permitió operar bien. Pero volviendo al tema de la canasta de moneda, hay que dejar libertad a la gente para que elija su transacción. Yo tenía un profesor que después fuimos colegas y en la cátedra de contabilidad, que era Raúl Sánchez. Él llevaba su contabilidad en chapa, vendía chapa y llevaba su contabilidad en chapa. Entonces cada cual mide su resultado o elige su moneda transaccional. Estamos recontrapasados, pero la pregunta concreta es, si hay que dolarizar, que desaparezca el peso sin canasta de moneda, ¿te convence sí o no? A mí me convence la libertad. Vos elegís la moneda de tu transacción. Es todo tuyo. Bueno, como todos los demás, me parece que el año 2024 va a ser para charlar y profundizar bastante seguido. Sí, va a ser una cuestión de semana a semana en el Congreso, de ley a ley, de votación a votación. ¿Se van a presentar proyectos separados ahora del ómnibus o lo vamos a convertir en micro? Yo te diría que puede ser así o puede volver a tratarse en conjunto. Todavía no tuvimos reunión de bloque al respecto, pero esta ley base tenía puntos importantísimos para cambiar el rumbo de la República Argentina. Y lamentablemente los intereses de la repartija, del toma y daca de los gobernadores, nos dejó sin esa oportunidad. Se posterga y quien está sufriendo ahora, sufre un poco más el ciudadano.